Primarios subterráneos. En una lección anterior vimos los sistemas subterráneos y hablamos de las ventajas y desventajas relativas comparándolos con los aéreos. En esta cinta veremos los componentes básicos del sistema primario subterráneo con más detalles. Empecemos hablando de los diferentes usos de los sistemas subterráneos. Aunque una instalación así es normalmente más cara que un sistema aéreo, hay 3 casos en general en que se prefiere el método subterráneo. Son, 1. Servicios para zonas residenciales. De hecho, a menudo la ley obliga a que las urbanizaciones de más de 4 o 5 casas sean suministradas por sistemas subterráneos. 2. Servicios para grandes cargas comerciales, como grandes almacenes. Y 3. Servicios a zonas urbanas céntricas, donde las líneas aéreas no son viables. Además, podríamos tener usos especiales para líneas subterráneas, donde las líneas aéreas podrían ser un obstáculo. Por ejemplo, en zonas cercanas a los aeropuertos. La principal diferencia en la operación de los sistemas aéreos y subterráneos son las faltas. Puesto que el sistema subterráneo no está expuesto, es menos susceptible a las faltas por meteorología que los sistemas aéreos. Sin embargo, cuando tenemos faltas en cables subterráneos, son permanentes. Eso contrasta con el sistema aéreo, en el que la mayoría de las faltas son temporales, como un arco causado por un rayo. Encontrar la falta bajo tierra y la reparación posterior es normalmente difícil y se tarda más. Por eso, el apagón de una sección implicada durará más en un sistema subterráneo. Hablaremos con más detalle de las faltas en cables en el último capítulo de esta cinta. Veamos ahora algunas características de los diferentes tipos de sistemas subterráneos que hemos mencionado. Primero, la distribución residencial subterránea, o DRS. Este diagrama muestra un diseño típico para un sistema DRS. El cable primario subterráneo tiene la forma de anillo lateral monofásico alrededor de esta manzana de casas. Se opera normalmente como un bucle abierto con un seccionador normalmente abierto que se puede cerrar en caso de emergencia. Normalmente, ambos extremos del bucle se alimentan de un sistema aéreo trifásico en el que las diferentes fases pueden ser llevadas bajo tierra. En esta configuración, el cable primario pasa por detrás de las parcelas. Unos transformadores de distribución conectados al primario están espaciados a lo largo del cable. En esta instalación, un transformador de distribución da servicio secundario a, por ejemplo, 8 casas. En instalaciones más modernas, verán que muchos primarios pasan por delante de las casas, de manera que el acceso a los transformadores de distribución y a las conexiones es, para su mantenimiento, más fácil. Los transformadores de distribución pueden estar situados en recintos subterráneos, es decir, del tipo sumergible, pero lo más normal es este tipo de transformador, montado sobre el nivel del suelo. Los cables, tanto el primario como el secundario, tienen que salir del suelo para ser conectados al transformador. Se hace mediante algún tipo de terminal, como este conector aislado extraíble. Aquí vemos un seccionador y fusible situado en una caja de interruptores, unida al transformador.
En las instalaciones DRS, los propios cables primarios son normalmente cables de conductor único enterrados. La profundidad es de 1 metro. El cable tiene que estar suficientemente profundo como para no ser dañado por las excavaciones y cumplir las leyes locales. Por otro lado, cuanto más profundo se entierre, más caro será sacarlo y apuntalar la zanja si hay que repararlo en el futuro. Algunas compañías instalan el cable en fundas de plástico que permiten extraerlo y cambiarlo sin excavar. El mejor tipo de tierra para enterramiento directo es la arena. Aquí los cables son dispuestos simplemente en el fondo de la zanja y recubiertos con la tierra arenosa. Pero si el suelo es rocoso, es necesario añadir una capa de arena protectora alrededor del cable. Esta capa de arena debe tener al menos 15 centímetros por encima y por debajo del cable. Como operador, tienen que tener en cuenta la posibilidad de que un cable sea desenterrado por error, por una pala mecánica o equipos de movimiento de tierras o trabajos de construcción. Muchos de ustedes ya habrán tenido este problema. Para protegerse al máximo, algunas compañías cubren los cables con madera o losas de hormigón. Las compañías también instalan conductos para protección mecánica, normalmente en cruces con calles o salidas de garaje u otros sitios donde una excavación les causaría problemas. Bien, ya hemos hablado suficiente sobre el sistema DRS. Otro tipo de instalación es la carga concentrada comercial, un hipermercado, por ejemplo, donde normalmente se utiliza una alimentación subterránea. En una lección anterior, describimos varias configuraciones de circuito utilizadas para alimentación subterránea de cargas comerciales. Especialmente el bucle primario y los sistemas selectivo primario y selectivo secundario están diseñados para proporcionar una fuente de alimentación alternativa en caso de falta, mejorando así la fiabilidad. El trazado de este sistema es similar al DRS, excepto que se necesitan normalmente primarios trifásicos. La línea primaria consiste normalmente en 3 cables monofásicos, aleatoriamente tendidos y enterrados directamente en el suelo. Los cables están conectados a transformadores de distribución trifásicos. De nuevo, en ciertas zonas se pueden utilizar protecciones para los cables, como en las intersecciones, etc. El tercer tipo de servicio subterráneo que nos ocupa es el servicio a una zona urbana céntrica. En esta aplicación, los cables trifásicos pasan por conductos protectores, puesto que las calles suelen tener mucho tráfico, obras y reparaciones viales. Además, los cables de potencia compiten por espacio subterráneo con cables telefónicos, tuberías de agua y gas, alcantarillas, etc. Además de la protección mecánica, los conductos tienen otro fin importante. Supongamos que tenemos que extraer una sección de cable que falla. Con los cables en conductos no hay que excavar. Simplemente sacamos del conducto el cable que falla y lo sustituimos por un nuevo cable. Los conductos están hechos de cloruro de polivinilo, PVC, o fibra, y en instalaciones antiguas, pasta de amianto. Los hay en tamaños desde 7.5 a 15 centímetros de diámetro.
Los conductos se pueden instalar formando una capa como esta en la zanja. Luego se pueden encofrar en cemento. Estas capas de conductos normalmente están a más de 75 centímetros de profundidad y los conductos dispuestos de manera que no se acumule el agua dentro. Es decir, que el conducto esté inclinado desde el centro hasta el pozo en cada extremo. Estos pozos son una parte muy importante del sistema de conductos. Se necesitan para tener acceso a los cables para tirar, empalmar y cambiar su dirección, por ejemplo, en los cruces de calles. Los pozos tienen una profundidad de unos 3 metros y el espacio justo para permitir tirar de los cables y hacer empalmes si es necesario. Al pasar por el pozo para entrar en el conducto siguiente, el cable se soporta mediante bandejas, permitiendo el acceso para mantenimiento. Los fabricantes de cables especifican su radio de curvatura mínimo. A menudo entra agua de lluvia en los pozos y durante un buen chaparrón puede incluso llenarse de agua. Por ello es muy importante el drenaje. A veces el pozo drena una alcantarilla cercana, pero se corre el peligro de que, en realidad, la alcantarilla llene el pozo. A veces la compañía instala una bomba que achica automáticamente el agua. Evidentemente, todos los equipos y terminales de cables tienen que ser impermeables. Los pozos pueden estar espaciados unos 150 metros a lo largo del cable. Hablando estrictamente, son parte del sistema del cable. Pero se necesita otro tipo de cámara subterránea para el transformador de distribución. Esta es la cámara del transformador. La cámara a menudo aloja uno o más transformadores trifásicos de los utilizados en la red, más los seccionadores y protecciones correspondientes. Está situada debajo de la acera o quizás en el sótano de un edificio grande. El tamaño de la cámara es evidentemente mayor que el pozo, dependiendo de la cantidad de equipos que contenga. Los fusibles que se instalen tienen que ser del tipo hermético, para evitar la posibilidad de contacto entre un arco y el ambiente, que podría ser inflamable o explosivo. Para evitar la acumulación de tales gases, es esencial una buena ventilación. También es necesaria para refrigerar el transformador. Igual que para el pozo, es necesario tener un buen drenaje. Al igual que todo el aparellaje, es importante que todos los cables que entren en la cámara, así como los equipos, estén identificados y etiquetados correctamente. También es importante que los equipos, conductos, bandejas, etc., estén debidamente conectados a tierra. Hemos visto 3 tipos básicos de sistemas subterráneos. Servicios para zonas residenciales y grandes cargas comerciales, que básicamente son sistemas directamente enterrados, y el servicio de zonas urbanas céntricas, en las cuales es necesario el uso de conductos y pozos. Como pueden ver, la planificación y diseño de un sistema subterráneo es un trabajo muy serio. Dada la dificultad de modificaciones posteriores, hay que asegurarse de que los cables, conductos, pozos y cámaras tienen capacidad para absorber la futura expansión previsible del sistema. También es muy importante, al diseñar el sistema, una total coordinación con las autoridades públicas y las otras organizaciones que trabajan bajo tierra.
Es hora de descansar y cuando volvamos hablaremos específicamente de cables subterráneos. Apaguen ahora la cinta y repasen bien este material en sus cuadernos.